compañeros, nuestro grupo está conformado por Lenny Pipar y Silvana Sáenz. El tema que nos tocó fue la célula. La célula. Significado de la célula. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. En dos grandes tipos de células. La célula eucariota, que posee núcleo celular, y las procariotas, que no poseen núcleo celular. ¿Ya? Diferencias entre una célula procariota y una eucariota. Las principales diferencias radican en que las células procariotas, el material genético no está separado del citoplasma, y las eucariotas presentan material genético, está organizado en cromosomas rodeadas por una membrana que los separa del citoplasma. Otra de las diferencias principales entre las células procariotas y eucariotas es que los organismos eucariotas tienen un núcleo rodeado de una membrana, mientras que las procariotas no. Para concluir, cabe decir que en las procariotas el ADN se encuentra en una región del citoplasma llamado nucleoide. A diferencia de las células eucariotas, la información genética se encuentra en el centro del núcleo. Ya. Las células procariotas son propias del reino Monera, es decir, bacterias y cianobacterias tienen en común con el resto de las células de otros organismos una membrana plasmática, citoplasma y material genético, pero además muestra por fuera de la membrana plasmática una pared gruesa celular, lo que conlleva decir que son estructuralmente la más simple y pequeña. Como todas células, están delimitadas por una membrana plasmática que contiene pliegues hacia el interior, en el cual se encuentra el citoplasma. Ahí es posible hallar una región más densa llamada nucleoide, donde se encuentra el ADN. Las células eucariotas son propias de todos los reinos de la naturaleza, son reino animal, reino vegetal, reino hongo, etc. Contienen un sistema endomembranoso, retículo, aparato de Golgi, vesícula y vacuolas. Y esta estructura es carecente de membrana. Los centriolos, ribosomas, microtúbulos y microfilamentos. El núcleo de esta célula está independiente al resto del citoplasma por una membrana celular por numerosos poros. Diferencia entre célula animal y célula vegetal. Estructuras comunes. Mitocondria, membrana plasmática, retículo endoplasmático, el citoplasma, aparato de Golgi, citoesqueleto, el núcleo, lisosoma y perosisoma. Estructuras diferentes: centriolos, pared celular, cloroplasto y vacuolas. Organismos unicelulares son aquellos que están conformados por una sola célula. Ejemplo: bacterias, la ameba y paramecio. Organismos pluricelulares o multicelulares son aquellos que se encuentran constituidos por varias células. Ejemplo: animales, plantas y los hongos. Los virus. Un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Los virus infectan a todo tipo de organismos, desde los animales, hongos, plantas hasta bacterias y arqueas. También infectan otros virus, en ese caso reciben el nombre de virófagos. El estudio de los
los virus recibe el nombre de virología, una rama de la microbiología. Los virus se componen de 2 o 3 partes. Su materia genética, que porta la información hereditaria, que puede ser ADN o ARN, una cubierta proteica que protege a estos genes, llamado capside, y en algunos también se pueden encontrar una bicapa lípida que rodea cuando se encuentra afuera de la célula, denominada envoltura vírica. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico. Los virus son partículas formadas por ácidos nucleicos rodeados de proteínas con capacidad para reproducirse y a expensas de las células que invaden los virus. Se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Son el tipo de entidades biológicas más abundantes de los estudios. Como ejemplo de virus tenemos el COVID-19 que nos está afectando ahora en la actualidad. Entre algunas medidas para protegernos del COVID-19 tenemos lavarnos las manos durante 20 segundos. Se puede utilizar un desinfectante de manos que contenga mínimo un 60% de alcohol. Se debe evitar tocarse los ojos, nariz, la boca sin lavarse las manos. Evitar contacto con personas enfermas, conservar la distancia social mínimo recomendada de 1.5 metros, entre algunas medidas para protegernos. A los demás Entre algunas medidas para proteger a los demás podemos mencionar quedarse en casa si estamos enfermos, excepto para buscar ayuda médica, cubrirse la boca y nariz al estornudar, utilizar tapabocas en lugares públicos, limpiar y desinfectar superficies que se toquen frecuentemente. Gracias. Las partes de las células. Dependiendo del tipo de células, las partes que forman pueden diferir. La expresión más pequeña de las células se componen en tres elementos. Se componen en 3 elementos: membrana plasmática, citoplasma y núcleo celular. Gracias. Seguimos. Partes de una célula. La membrana celular protege a la célula y deja entrar y salir ciertas sustancias. Es selectivas. Pared celular. Permite el paso de agua, aire y materiales disueltos. Y protege y da rigidez a la célula. Citoplasma. Su función es nutritiva, de almacenamiento y estructural. Ribosomas. Sintetiza proteínas para la célula. Retículo endoplasmático rugoso. Participa del proceso de la síntesis de proteínas y conduce sustancias de desecho o de alimentos para la célula hacia el aparato de Golgi.
Retículo endoplasmático liso. Sintetiza lípidos. Mitocondrias. Lleva a cabo la respiración celular y la reproducción de energía. Vacuola. Almacena sustancias y vegetales dirigidas a células animales. De excretarlas y regular el agua. Aparato de Golgi. Almacena sustancias como lípidos y proteínas. Centriolos. Participa en la reproducción celular. Lisosomas. Digieren sustancias alimenticias. Núcleo. Dirige la actividad de la célula. Contiene el material genético, ADN y proteínas. Nucleolo. Sintetiza el ARN y el ADN. Membrana nuclear. Lo protege al núcleo celular. Plastos o plastidios. Colorean frutas y verduras de amarillo, rojo y naranja. Formas de la célula. Las células presentan una gran variedad de formas e incluso algunas no ofrecen formas fijas. Las siguientes imágenes muestran las formas de algunas células. Fusiformes, como por ejemplo músculo liso. Estrellada, como por ejemplo neurona. Filiforme, como por ejemplo espermatozoide. Poligonales, como por ejemplo hepatocitos. Cilíndrica, como por ejemplo músculo estriado. Ovaladas, como por ejemplo glóbulos rojos. Planas, como por ejemplo epiteliales. Forma irregular son las que no tienen formas. Ahora viene estructura y fisiología celular. Todos conocemos la gran variedad de seres vivos que existen en la Tierra, tanto de tamaños como de formas, colores y costumbres. Pero a pesar de esta gran biodiversidad, su unidad estructural es la misma, la célula. Así existen seres vivos unicelulares constituidas por una sola célula y otras pluricelulares formadas por muchas. En este caso, las células se agrupan formando tejidos, órganos y aparatos. Nutrición celular. Permite a la célula obtener transformación y aprovechar los alimentos suministrados por el medio y posteriormente obtener la energía necesaria para poder realizar procesos de la nutrición celular. La nutrición celular incluye los procesos de respiración, observación,
secreción, respiración, tiene lugar dentro de los mitocondrios. Difusión simple es la manera por la cual el oxígeno y el dióxido de carbono y pequeñas moléculas sin cargas eléctricas atraviesan las membranas plasmáticas. Difusión facilitada. Mediante esta forma se realiza el paso de pequeñas moléculas con cargas eléctricas o azúcares. Osmosis es el paso a difusión de un solvente como el agua a través de una membrana semiimpermeable, una gradiente de concentración. La membrana celular permite el paso del agua de un sitio a otro. Reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular a las etapas de los ciclos. Las células en los cuales cada célula se divide para formar dos células hijas de distintos tipos. Tipos de reproducción asexual. Se conforman en distintos. Bipartición es la división de la célula madre en dos células hijas. Es un nuevo individuo con estructuras y funciones idénticas. La gemación es una forma de reproducción asexual que consiste en una división desigual del cuerpo del progenitor. Esporulación es esputación o esporogénesis, que consiste en un proceso de diferenciación celular. Se dice que la mitosis está conformada por 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Fase de la mitosis. Tras finalizar la fase de las células, entran en la fase con el objetivo de formar nuevas células. Dele. Interfase, profase, metafase y anafase y telofase. Meiosis se denomina meiosis o meiosis, una de las formas en que el agua se reproduce en las células. Ciclo celular es un conjunto de ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de las células y la división en dos células hijas. Son 2 etapas, G1, S y G2 y M.